Después de estos reconocimientos especiales, tenemos para esta celebración un invitado también muy especial que hemos convocado hoy gracias a su experiencia en un tema tan importante como es la internacionalización de la economía, tema por el cual también trabaja Icontec, creando herramientas para facilitar el comercio internacional. Nos acompaña el señor expresidente de la República, doctor César Gaviria Trujillo, con una charla sobre este tema en mención. Expresidente. Doctor Héctor, María Zulema, todos los miembros de esta inmensa familia que es hoy Icontec. Cuando Zulema me visitó para convencerme de que viniera a esta celebración, yo le dije, pero después del libro que ustedes han hecho, después de la presentación que tú vas a hacer, ¿qué me va a quedar a mí para decir? Pero como ella es tan obstinada y testaruda como Juan Luis, no hubo manera de decirle que no. Ella me dijo que hablara un poco del proceso de internacionalización de la economía colombiana. Y yo voy a tratar de tramitar acá unas ideas primero para mostrar la importancia que ha tenido Icontec en el proceso de internacionalización de la economía colombiana y para ver también los grandes desafíos que Colombia tiene hacia el futuro. La verdad es que la tarea pionera de quienes fundaron Icontec, de las instituciones, de las empresas, de los gremios que contribuyeron a la creación de Icontec, fue una tarea pionera porque en aquella época apenas comenzaba el país a darse como a construir unas ideas de cómo hacer su desarrollo económico. Tomamos la misma senda que tomaron los otros países de América Latina y adoptamos un camino de protección a la temprana industrialización, pero la tarea de Icontec en aquella época era tratar de convencer a la gente que los productos colombianos tenían la misma calidad que los productos extranjeros. Nada tenía que ver con oferta exportable, era mostrarle a la gente que aquí había empresas que podían producir productos de la misma calidad. Y por un buen rato Icontec estuvo concentrado en esa tarea y en la tarea de aprender de normalización y de certificación y de todas las tareas, y si eso fue posible, lo fue por el inmenso esfuerzo de internacionalización y también por algo que es muy excepcional dentro de nuestra vida pública y privada: la enorme continuidad que ha tenido esta institución, la muy baja rotación. Yo me puse a pensar esta mañana como qué otras instituciones se parecen a Icontec y solo se me ocurrieron dos, que son el Banco de la República y la Federación de Cafeteros. Desde luego habría que incluir algunos gremios, pero desde el punto de vista de instituciones, solo esas dos han tenido ese grado de continuidad, de permanencia, de persistencia. Todo el hilo conductor del trabajo que se ha realizado se ha documentado, todos los comités técnicos que la institución ha tenido han sido independientes, se ha hecho una tarea más allá de cualquier interés privado o de cualquier interés público, en el sentido de que también a las instituciones públicas a veces le dan las ganas de meter la mano más de la cuenta en Icontec. Con don Héctor comentábamos hace un buen rato que cuando se hizo la transición de don Javier Henao a don Fabio Tobón en el año 92, fue un momento muy crítico. Y fue un momento muy crítico porque la Superintendencia de Industria quería meter la mano duro y porque algunos gremios también se querían meter, querían jugar un papel más importante y como apropiarse del Icontec,
Y creo que en ese entonces tomamos la buena decisión de preservar el espíritu de entidad privada, de entidad técnica, de entidad independiente, que tuvo la institución desde su origen, entre otras cosas recogiendo el modelo alemán, en vez del modelo argentino, que también influyó un poco en lo que fue la creación de esta institución. Y yo creo que esa decisión que tomamos entonces fue una decisión afortunada, y lo fue porque ya para ese momento Icontec había demostrado su solvencia, su capacidad, su eficiencia, y lo que está bien no se toca, no tratar de arreglar lo que está funcionando, doctor Héctor, ¿cierto? Sí, más vale no hacer eso. Y por eso en ese momento tomamos esa decisión. En el proceso en ese proceso que va desde el año 62 hasta los años 80, pues la tarea de Icontec fue difícil, fue una tarea de aprendizaje, fue una tarea de consultoría, fue una tarea de educación, fue una tarea de enseñarle a la gente que la calidad era importante. El vender la norma ISO 9000 ha sido una tarea larga que hoy afortunadamente es seguida por casi todas las empresas importantes de este país, porque es prácticamente imposible competir internacionalmente si uno no tiene, esa certificación del Icontec, e inclusive una compañía no tiene el valor que debería tener si no tiene esos certificados de calidad, si no tiene ese sello. Nadie la quiere comprar, todo el mundo duda de su valor. Y por eso fue muy importante todo ese proceso de aprendizaje que vino hasta que comenzó la apertura de la economía a fines de la administración Barco y después durante mi administración, donde Colombia empezó a jugarle a un modelo económico un poco diferente del que traíamos y que adoptamos, no como lo adoptaron otros países latinoamericanos por grandes crisis financieras y por la crisis de la deuda. Aquí lo hicimos porque ya estábamos convencidos de que tener la economía tan cerrada era inconveniente para el desarrollo del país y que había llegado la hora de la globalización y de competir internacionalmente. Y empezamos a dejar claro que para llegar a la calidad que certifica Icontec se necesita competencia, se necesitan mecanismos de mercado, no solo se necesita voluntad, se necesita, para aumentar la productividad, se necesita competencia internacional, se necesita calificación de la mano de obra. En eso Icontec ha realizado una tarea extraordinaria, como vimos, con una enorme cantidad de instituciones educativas. Tal vez se nos escapó el BID, que trabajó en el programa de las pymes, y creo que ese fue un programa bastante bonito. También la contribución de la Nacional a la sede, y después los programas de calidad en la Nacional, en los Andes, en EAFIT, que también fueron importantes, sumados a todos los que Zulema les mencionó. Y todo este modelo de internacionalización de la economía colombiana pasó no solo por eliminar la licencia previa, por eliminar muchos de los requisitos que hacían prácticamente, que entorpecían enormemente la importación de bienes y servicios. Yo recuerdo los temores que hubo entonces sobre los riesgos de una enorme recesión por la apertura de la economía colombiana, por los temores de que los vecinos, digamos en la industria siderúrgica, los vecinos venezolanos iban a barrer las industrias colombianas, y eso no se dio, eso no pasó. Ese fue un periodo en que afortunadamente el país empezó a crecer mejor. Hubo una caída de los costos, del índice de costos al productor impresionante, que fue lo que le permitió a las empresas asumir ese proceso de internacionalización.
De esa época también es la participación privada en infraestructura, eso viene de la Constitución. Si aquí no hubiéramos tomado esa decisión, ustedes se imaginan que todos los servicios públicos todavía estuvieran en manos del Estado, desde la telefonía hasta las carreteras, hasta los puertos, todas aquellas cosas que le han permitido a este país permitir que el sector privado juegue un papel mucho más importante y también más eficiente, porque hay muchas cosas para las cuales el Estado, por lo menos un Estado como el colombiano, no presta con la misma eficiencia que el sector privado, y yo creo que lo que se ha logrado hacer en Colombia y lo que se ha logrado hacer en el propio ICONTEC, de sentar en la misma mesa a las instituciones de gobierno, a las instituciones, a las agremiaciones empresariales, a empresarios, inclusive a organizaciones no gubernamentales, ha sido una gran experiencia. Y también desde aquella época, con el G3, con las modificaciones que se le empezaron a hacer a la comunidad andina o al grupo andino, el papel del ICONTEC empezó a ser crucial. ¿Por qué? Porque era el que sabía de normas sanitarias y fitosanitarias, el que sabía de barreras técnicas al comercio, el que nos permitió profundizar la integración con Venezuela, que se hizo pues, a una gran velocidad y que nos creó por un tiempo largo. Infortunadamente ese esfuerzo se ha perdido en estos años, que Venezuela se volviera nuestro principal cliente, esa aceleración, y para eso recuerdo que la cooperación de ICONTEC fue fundamental, también para el G3 con México, que fue un acuerdo muy criticado en su momento. Se decía que no habíamos negociado bien, y la verdad el tiempo ha demostrado que no era así, que ese era un acuerdo muy importante y muy necesario para la economía colombiana, muy importante y muy necesario para una tarea en la que está empeñado este gobierno, el de Perú, el de Chile, el de México, de integrar un eje de países que creen en el libre comercio. Y lo digo con toda la claridad, porque infortunadamente en América Latina hay otro grupo de países que quieren integrarse pero no creen en el comercio, y eso es supremamente difícil, y esas son las dificultades que hemos tenido con Venezuela y de alguna manera con Ecuador y con Bolivia, y que hay hoy con Argentina. Es supremamente difícil. Aquí hay una serie de países que han venido trabajando en estos temas por una buena cantidad de años ya, que tenemos acuerdos de comercio. El acuerdo de comercio con Chile, que no era un acuerdo de libre comercio completo, que era un acuerdo parcial, también tiene 20 años. Y también ICONTEC fue importante, porque ya para entonces la economía chilena era una economía mucho más eficiente. Solo una cosa que me recordaba temprano nuestro amigo Sanín, Gonzalo, el Instituto de Normas Técnicas de Chile está muy atrasado en comparación con el colombiano, porque lo que el ICONTEC ha hecho es realmente ejemplar, porque tenemos una institución que ha sido ejemplo y que le ha permitido llevar sus conocimientos y su capacidad, como ya se dijo, a Centroamérica, a Perú, Ecuador, a Chile, a República Dominicana, y que es una institución que ha ido a la vanguardia. Yo diría que tal vez solo Brasil en América Latina logró más temprano que nosotros, pero también porque tenía un enorme mercado, avanzar en los temas de certificaciones y poder ingresar al mundo de las manufacturas, del mercado mundial de manufacturas mucho más temprano que nosotros, y llegar a tener empresas como Embraer, que son hoy empresas top de categoría mundial, y que compiten con una gran capacidad. De esta misma época, no sé si tal vez del 95, vino la certificación de Estados Unidos, que era absolutamente fundamental. El presidente Santos, cuando celebró la integración, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, recordó cómo desde entonces, y él fue el primer ministro de Comercio Exterior,
y tuvo mucho que ver con estos cambios, tuvo mucho que ver con esta mentalidad. Empezamos a hablar de eso, y empezamos a hablar de eso porque nosotros, y yo lo recuerdo bien, el gobierno de Colombia se fue al Congreso de Estados Unidos a apoyar la creación del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio, y nos decían, pero ¿ustedes qué hacen haciendo eso? Muchos países nos reclamaban, sobre todo Brasil, ¿por qué están haciendo eso? Y dije, porque eso en el futuro nosotros también lo queremos, y si no se hace con México, pues nunca se va a hacer con nosotros. Y empezó este largo proceso que inició el presidente Uribe y que culminó tan satisfactoriamente el presidente Santos, y que le están permitiendo a este país ser una economía que se está incorporando plenamente a la globalización, no sin problemas, no sin dificultades, y hasta arriesgaría hacer algunos comentarios ahora más adelante sobre ese tema. Pero yo sí quiero celebrar que lo que ha hecho Icontec en ese proceso de negociaciones internacionales ha sido fundamental. Hay un artículo de Hernando José Gómez que así lo certifica y que lo cuenta con un enorme detalle. También ha sido muy importante lo que se ha hecho en salud. Entre otras cosas, Juan Luis, que es el gran iniciador, tal vez la persona que más ha contribuido a la política social de este país en los últimos 20, 30, 40, 50 años, y la persona más creativa, tenía eso en mente: la calidad, la certificación de las instituciones prestadoras de salud, la certificación de los hospitales con las normas de la Organización Mundial de la Salud, y él concebía eso porque lo entendía como una parte fundamental, y allí hemos avanzado. El primer hospital que se sometió a eso fue el Pablo Tobón Uribe, pero después ha venido una buena cantidad de hospitales colombianos que ya están certificados que ya internacionalmente están reconocidos como excelentes hospitales, la inmensa mayoría de ellos certificados por el Icontec. Es una lástima que la Ley 100 haya tenido un desarrollo tan desafortunado, y lo digo con franqueza y claridad. Así como hay rasgos que son positivos, como haber llegado a un cubrimiento del 97% de los ciudadanos colombianos en un par de décadas, y empezamos por debajo del 30%, y los recursos de ese sistema hoy son 3 veces lo que eran entonces, son 9% del producto, una cosa que es impresionante. Infortunadamente no se creó un sistema de controles, porque allí lo que ha faltado es control y vigilancia. No permitir que con recursos públicos del aseguramiento no solo se hiciera infraestructura de salud, se hicieran todo tipo de cosas que van mucho más allá de la salud. Las empresas que se crearon exclusivamente para los subsidios, con subsidios del Estado, se han vuelto una sangría tremenda para todo el sistema. Los mecanismos de fosiga y de recobro y todo aquello se volvió también un mecanismo para poner en peligro las arcas públicas, y nos encontramos con un sistema en una situación bastante grave. Afortunadamente el presidente Santos ha nombrado un buen ministro, un ministro que entiende el tema, que tiene cabeza, que no tiene intereses, y que todos confiamos va a llevar a que la Ley 100 sea lo que ha debido ser y nunca fue, porque lo que hoy tenemos no es la Ley 100, es una atrofia de un sistema que se creó y que concibió Juan Luis, y que seguramente lo hubiera enderezado si no se hubiera perdido su vida de esa manera trágica y triste como se perdió hace una década. También fue muy importante la tarea que el Icontec ha desarrollado con las normas ISO 14000, que creo que se llaman las de gestión ambiental. Allí también hay proyectos importantes, el de Santana sobre todo es un proyecto supremamente importante, un proyecto acá cerca de Bogotá que está permitiendo contribuciones importantes a proteger la cuenca arriba en Chingaza, de donde se alimenta Bogotá. Fue también importante lo que se hizo con Artesanías de Colombia para desarrollar hecho a mano
como una contribución importante a las artesanías colombianas, que les quiero decir, y yo gusto mucho de las artesanías, que lo que ha hecho Colombia no lo ha hecho nadie, ni países con tradición tan larga como México ha logrado hacer lo que está haciendo Colombia, entre otras cosas, también con instituciones privadas. La Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo es una institución única en América y de excepcional calidad, de excepcional calidad. Los españoles también tienen una institución, no recuerdo cómo se llama, en el mismo sentido. Pero la contribución de Icontec ha sido, también nos faltaba Manuelita. Manuelita fue otra empresa que se metió en el proceso de certificar su producción de azúcar, de certificar su gestión, de certificar la totalidad de sus procesos, y ha sido un emblema de lo que una empresa puede avanzar y crecer de la mano de Icontec, y de la mano de creer en Icontec, y de la mano de obtener todas las certificaciones. El subsistema nacional de calidad que se creó en el 2008 de alguna manera recoge normas que ya se habían expedido en el año 93, pero empiezan a ser un elemento importante de cómo se está modernizando la industria y la agricultura y la manufactura colombianas. Entiendo que don Fabio Tobón le dijo a Zulema cuando fue a asumir la dirección: calidad, calidad y calidad, y eso es algo que él dejó. Después de eso vino Ágora, y me parece que ese lema es un lema esencial para el futuro de nuestro país, absolutamente esencial, y es absolutamente esencial porque estamos pasando por un enorme desafío: la conversión de Colombia en un país minero y petrolero, y es un desafío gigantesco para las manufacturas y para la agricultura colombiana. Ya vimos esta mañana una mala noticia de las exportaciones del último trimestre, y yo quiero decir algo aquí con franqueza, lo he dicho en otros foros, y es que este país va a tener que hacer un esfuerzo grande por volverse a abrir, y la gente a veces no entiende, y eso es como Chile, como Perú, con aranceles mucho más bajos, con aranceles planos, porque una tasa de cambio de equilibrio no la vamos a alcanzar si seguimos relativamente cerrados. Lo que está pasando en Colombia y en Brasil es fruto de falta de infraestructura y de una economía que tiene muchas barreras arancelarias y pararancelarias, y que tiene un sistema de aranceles supremamente complejo. Yo les voy a decir algo de lo que no se habla mucho, pero Colombia es uno de los últimos países en el World Economic Forum listado en medidas arancelarias y pararancelarias. Se considera uno de los últimos países del mundo. La complejidad es tan extraordinaria que hay una preocupación mundial por eso. Nosotros pues casi ni nos damos cuenta de esa situación, y si a eso le sumamos los problemas de la infraestructura que estamos resolviendo muy lentamente, nos encontramos con que a nosotros nos está pasando lo mismo de Brasil. Es que la revaluación de la moneda empieza a ser una amenaza supremamente seria para esfuerzos de décadas de muchas compañías colombianas. ¿Y por qué en Perú y en Chile no hay esa revaluación? Porque tienen un sistema arancelario y economías más abiertas, y eso les ha ayudado a mantener tasas de cambio mucho más razonables que las que tenemos aquí o en Brasil. Estos temas no son muy populares, y yo recuerdo todos los dolores de cabeza que yo tuve por haber tomado las decisiones de la época, y este gobierno está tomando algunas decisiones importantes, pero esas decisiones solo producen efectos transitorios, no van a producir efectos permanentes. Este país va a tener que volver a dar un nuevo salto para parecerse más a lo que hoy es la economía peruana, chilena o mexicana,
economías mucho más abiertas que nosotros, vamos a competir con ellos, nos vamos a abrir a la competencia con ellos, nos vamos a abrir a la competencia con Estados Unidos e inevitablemente nos tenemos que aproximar a modelos económicos parecidos a los que esos países están administrando. El costo de una tonelada de China a Cartagena valga la mitad de lo que vale traerla a Bogotá, es una cosa que totalmente desintegra nuestro mercado, que inevitablemente hace ineficiente nuestra economía. Y si a eso le agregamos un sistema tan complejo arancelario y paraarancelario, pues tenemos lo que tenemos, esa revaluación brutal. Claro, uno está en la obligación de proteger sectores de manera transitoria y yo no tengo ningún desacuerdo con eso, pero la estructura que hoy tenemos es inadecuada. Con esta estructura, este país va a seguir revaluando su moneda. Puede que eso pare por unas semanas, pero allí vamos a estar en serios problemas y muchas de las industrias que han construido mercados de exportación a lo largo de tantos años van a estar en serias dificultades. Y allí tiene que estar el ICONTEC para que ayude a Colombia en ese tránsito que va a llegar tarde o temprano. Nuestra integración a la cuenca del Pacífico y el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos allá nos va a llevar. Es mejor hacerlo pronto que tarde, porque si lo hacemos tarde, sencillamente vamos a afectar muchas industrias de pronto de manera permanente. También hay una preocupación grande. El costo de la independencia del Banco de la República entre los sectores manufacturero y agrícola fue muy duro. Y fue muy duro porque se desmontaron los fondos financieros que financiaban la agricultura y el comercio, porque se dejó de emitir y esos fondos desaparecieron. Para la agricultura fue particularmente difícil. Desde esa época dejamos un mecanismo de variable de arancel dependiendo de precios internacionales y así está por allí. Pero hay una cosa de la que tenemos que ser conscientes. Brasil, Argentina, Chile, Perú y México están avanzando mucho más que nosotros en agricultura. La agricultura de nosotros está estancada. Y eso no es un tema menor, eso es un tema mayor. Y eso es algo, yo ni siquiera voy a dar una solución aquí, pues porque sé que lo complejo que es el tema, pero de los países parecidos a nosotros, la única agricultura que no está avanzando es la colombiana. Empiezo por decir que hoy la agricultura más eficiente del mundo no es la de Estados Unidos, es la de Brasil, ¿no? Es la de Brasil, no es la de Estados Unidos. Estados Unidos va a sobrepasar en una década, Brasil va a sobrepasar en una década a Estados Unidos como el primer exportador mundial de productos agrícolas. Y cuando uno ve eso, pues se preocupa. Y por eso la complacencia hace tanto daño y mata, y yo creo que estamos en tiempo de volver a mirar como miramos hace 20 años y decir qué vamos a hacer para que este país dé otro salto adelante. Muchas gracias.